Gracias, presidenta. Quisiera, en primer lugar, decir que el grupo parlamentario del PRD insiste en que cada uno de los temas, grandes temas que se abordan en el dictamen en estas 4 leyes, son de fundamental importancia y es indispensable se haga un debate, un análisis profundo de cada uno de los temas contenidos aquí. Yo quiero traer en este momento los artículos 1, 11, 41, 42, Presidenta, que se registren para su lectura posterior por parte de la Secretaría y se vea cuál es la propuesta concreta que estamos haciendo. En el artículo 1 hay una frase fundamental que durante las discusiones del decreto constitucional quisimos que se precisara. Dice que los hidrocarburos son propiedad de la nación. Así estaba antes de hacer la reforma constitucional, pero ahora quedó simplemente como una mera fórmula declarativa, porque a través y a lo largo de la ley de hidrocarburos se va dejando claro que no son propiedad de la nación, que una vez que salen a superficie dejan de ser propiedad de la nación y se convierten en propiedad privada. Dicen en el 1 constitucional que está regulando varios párrafos del artículo 25, del 27 y del 28 constitucionales, pero se les olvidó porque en toda la ley de hidrocarburos, desde su primer artículo hasta el último, no hay una sola definición de los contratos. Y el artículo 4 transitorio de la Constitución establece que será el Congreso de la Unión quien deba legislar los modelos contractuales. Y en toda la ley no hay ni una definición, mucho menos un modelo de contrato. Todos los recursos existentes en el subsuelo, que se supone son de la nación, al salir se van a entregar mediante contratos a privados. Y lo que se suponía protegía el 4 constitucional es que posteriormente, es decir ahora, el Congreso en la ley de hidrocarburos haría una legislación transparente, un modelo de contrato transparente, conocido, que pudiera salvar estos recursos y darle seguimiento a estos recursos. ¿Por qué es tan importante que se escriba en el artículo 1 que también protege el 4 transitorio constitucional? Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la renta petrolera, que al cierre de 2013, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, fue de 1.330.000.000.000 de pesos. Eso es la renta petrolera, eso es lo que está abajo de la nación y se saca ahora por Pemex. Eso es lo que a través de contratos se va a entregar a los particulares y necesitamos entonces, en primer lugar, garantizar que no sea una sola frase declarativa, que cuando salgan a superficie al menos haya transparencia en su regulación, si no sería una gran falacia, una gran farsa, un gran engaño. Pero también este Congreso, este Senado está abdicando de un ordenamiento constitucional que le establece el 4 transitorio del decreto en materia energética, que dice claramente que es el legislativo el que le toca legislar sobre los contratos. No establecer los contratos, entonces, es dejarlo como lo trae la ley de hidrocarburos. Los contratos son un mero asunto fiscal, viene en la ley de ingresos de hidrocarburos los tipos de contrato y cuánto les van a cobrar. Pero esta no es una reforma hacendaria, esta
dijeron ustedes, es una reforma energética y debe de haber transparencia. Será el Congreso quien deba de hacer las leyes, no el Ejecutivo, de manera unilateral, de manera discrecional, decida qué hacer con la renta petrolera. Es indispensable tener un modelo de contrato, que se legisle ese modelo de contrato, que sea conocido, transparente y se lleve un control por parte del Congreso de la renta petrolera, aun si está en manos privadas. No está la definición en ninguna parte de qué es un contrato de servicios. En ningún artículo de esta ley está qué es un contrato de utilidad compartida, un contrato de producción compartida, cómo se definen las licencias. No están en ninguna definición esto. Aparece en la ley de ingresos de los hidrocarburos, insisto, por meros temas fiscales. Nosotros proponemos que la definición puntual de cada uno de los tipos y modelos de tipos de contrato se establezca en el artículo 11. Y algo para la transparencia. El artículo 41 y 42 habla de zonas de salvaguarda, que será el presidente de la República el que decida las zonas de salvaguarda. ¿Qué son las zonas de salvaguarda? De acuerdo a las definiciones que ustedes escribieron, es una zona donde se prohíbe la actividad de extracción y exploración de hidrocarburos. Si es una zona que prohíbe la exploración y la explotación de hidrocarburos, ¿por qué se escribe tan tramposamente en el artículo 41 y 42 que esas zonas de salvaguarda le corresponde incorporar y desincorporar al Ejecutivo Federal? Esto es un asunto inaceptable, porque en primer lugar, las zonas de salvaguarda, véase el tema de la selva lacandona, los vestigios donde hay hidrocarburos, todo el Golfo de México, en las zonas de pesca, un montón de lugares donde hay una cuadrícula ya hecha por Pemex, donde a cada cuadrito le llaman área contractual, pero se sabe perfectamente dónde hay hidrocarburos en el subsuelo. Las zonas de salvaguarda dicen, aunque haya, podemos suponer que aunque haya hidrocarburos en el subsuelo, pero si el presidente de la República puede incorporar y desincorporar zonas de salvaguarda, pues una zona donde hay hidrocarburos que está dentro de las zonas de salvaguarda, el presidente puede decidir su desincorporación. Esto viola las facultades del Congreso. La incorporación o la desincorporación de bienes nacionales le corresponde al Congreso de la Unión. El decreto constitucional discutido en diciembre no habló de las facultades del Congreso, no nos quitó al Congreso de la Unión ni una sola de nuestras facultades. Por lo tanto, dejarlo como está es inconstitucional. Pero además, vean la trampa. Se establece por decreto, o sea, por unipersonal, el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, una sola persona va a decidir por decreto, violando la Constitución, porque ahorita los bienes de la nación, desincorporar o incorporar le corresponde al Congreso de la Unión. Si lo hace solamente el Ejecutivo, está violando la Constitución. Dice que es por decreto, luego dice que es de la nación, pero cuando sale, entonces se le da a los privados a través de contratos. Y luego él unipersonalmente decide cuáles son las zonas de salvaguarda y cuáles no. Es decir, cuáles son las áreas contractuales, los lotes que se le pueden dar a los particulares. Hay un problema fundamental que les quiero señalar con esta argumentación, que se están atrayendo hacia el Ejecutivo demasiadas facultades. Como ayer decía Encinas, se está haciendo un megapoder en el Ejecutivo, atrayendo poderes que le corresponden a otros, pero también en el cuarto transitorio se establece que es
facultad del Estado decidir los temas que estoy hablando en este momento. No hacerlo así, dejarle todo al presidente de la República, nos lleva a la discrecionalidad, y la discrecionalidad nos lleva a la corrupción. Senadora, ¿me permite un minuto, por favor? Senador Isidro Pedrosa, ¿con qué objeto? Pedraza. Gracias. Mire, yo quisiera solicitarle que pongan aquí orden en el Pleno, porque parece una romería. Es un esfuerzo, el central, el principal de este debate. Estamos en los temas principales que nos provocan a nosotros preocupación, donde esperamos que se haga el análisis puntual, y aquí con un escándalo en el Pleno, pues no se puede. Entonces yo le pido que, para atención y respeto a la oradora, llame la atención al orden a este Pleno. Es muy pertinente su observación. Ruego a mis compañeras y compañeros poner atención a la oradora en turno. Senadora, continúe, por favor. Gracias, compañero Isidro Pedraza. Les decía yo que dejar todas estas facultades de una manera unipersonal es fomentar la discrecionalidad, y la discrecionalidad puede dar lugar a la colusión de los agentes privados y los funcionarios de las dependencias. Esto debilita al Estado, hace a nuestras instituciones débiles, y uno de los grandes problemas que tenemos en México es el deficiente desempeño de las instituciones del Estado, que están corroídas por la corrupción. La economía mexicana se ve debilitada. Y el grave problema de la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la cooptación de los órganos reguladores por los intereses fácticos, la impunidad que prevalece, se fomenta con esta redacción que ustedes están haciendo en este articulado. Les llamamos a la responsabilidad, a que no le dejen todas estas facultades al Ejecutivo de la Unión, a pensar que la transparencia, la rendición de cuentas en la administración pública y en todo el sector público puede ser la fuente de tener un Estado democrático, una gobernabilidad democrática, que la transparencia puede impedir estas áreas de opacidad gubernamental, puede obligar a los servidores públicos a conducirse conforme a lo que establecen las leyes y la Constitución, y dejar atrás esta impunidad. Pero lo que están haciendo es borrarle facultades al Congreso, concentrarlas en el Poder Ejecutivo, y se trata ahora de que el Ejecutivo decida casi la totalidad, menos lo que le corresponda a Pemex, pero todo lo que le corresponda a los privados lo decidirá el Ejecutivo Federal. Es cuanto. El tema que se aborda en el artículo 3 de este dictamen se refiere a los yacimientos transfronterizos, y es un tema de fundamental importancia. En febrero de 2012 se selló el acuerdo entre la Cancillería de México y el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se selló el acuerdo de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En mayo de 2012 recibió la aprobación del Senado de la República, y en los argumentos que ayer estaba revisando se dijo que se aprobaba por unanimidad, porque hasta mi partido votó por ellos, que irían a las mitas, que se iría por partes iguales, que en esta zona fundamental, donde coexisten dos naciones allá, por Florida, allá en el Golfo de México, que se llama el Cinturón Perdido, se reguló y se dijo en el Senado que se aprobaba porque podían coexistir los dos países en igualdad de condiciones, donde no la potencia norteamericana se iba a sobreponer por encima de nuestro país. El Senado de Estados Unidos no lo quiso aprobar hasta que no estuviera aprobado acá la reforma energética, y se aprobó el 19 de diciembre de 2013, lo aprobó el Senado de Estados Unidos. En este acuerdo
se reconoce la existencia de estructuras geológicas transfronterizas en el Golfo de México, en nuestro territorio, en nuestros mares territoriales. Y este acuerdo constituye la puerta de entrada a otro país, a nuestro territorio, y tiene un alto contenido en materia de seguridad nacional. Estos acuerdos transfronterizos autorizados modifican el derecho de propiedad no solo de la explotación de los hidrocarburos, sino de la propiedad de la nación misma, y de ahí la importancia. Se le quita el carácter de operador a Pemex para que entren las petroleras transnacionales. Si se dijo en los argumentos de la aprobación de los yacimientos transfronterizos que iba a haber por partes iguales, ¿por qué en la ley de hidrocarburos se deja a Pemex solo con el 20% del contrato y se le da el 80% a las compañías transnacionales? Y estamos hablando de las que ya están ahí, que son las compañías norteamericanas. Y las compañías norteamericanas que están ahorita sin ley, haciendo lo que sea, se dijo que estos documentos podrían regular, podrían legislar para que no hubiera esta discrecionalidad de parte del gobierno de Estados Unidos, que hasta se habló que se estaba llevando parte de nuestros hidrocarburos en la zona transfronteriza. Tiene un alto contenido de discrecionalidad tal como está planteado en la ley de hidrocarburos, porque además nos lleva al tema de controversias, que se liga, el artículo 3 se liga al artículo 21 en el asunto de la solución de controversias, que si bien en el artículo 20 de la ley de hidrocarburos se dice que habrá un procedimiento para la rescisión administrativa de contratos, en el 21, que es al que me quiero referir, estas rescisiones podrán ser combatidas por los contratistas en el arbitraje internacional. Y los arbitrajes del inversionista los tiene que llevar un Estado, bajo los tratados de libre comercio o los tratados de protección de inversión. Estos son los tratados de controversias a los cuales se enfrentará México. La experiencia de muchos estados nacionales en este tipo de arbitrajes no ha sido buena, y México no está adoptando, leyendo lo que ocurre en otros países en relación al tipo de contratos que están poniendo aquí. Ha sido el tema de arbitraje internacional todo un gran tema. Está el ejemplo de Chevron en el gobierno de Ecuador, y hay toda una experiencia de carácter internacional que podría llamar a ustedes para poder modificar estas cosas, porque el artículo 21 está obligando a irse a los tribunales internacionales. Las iniciativas no está tomando en cuenta la experiencia internacional en este tipo de contratos. El caso de Bolivia en los años 90, que tenía un tipo de contrato como lo que están poniendo aquí en sus yacimientos petroleros, perdió el 82% de sus hidrocarburos, y Bolivia solo se quedaba con una parte muy pequeña de sus hidrocarburos. Lo mismo Venezuela, en la ley petrolera que rigió hasta antes de Hugo Chávez, reinaba una ley donde el 90% de los hidrocarburos lo tenían a través de lo mismo que está ahora regulando México en esta ley de hidrocarburos. Se quedaba las compañías petroleras venezolanas con el 90% de los hidrocarburos. Ahora en México se está haciendo lo mismo. Se está estableciendo que Pemex solo se pueda compartir en un 20% del contrato y el 80% lo tengan los particulares. La información, además, dicen los yacimientos transfronterizos, vuelvo al artículo 3 porque están vinculados, la información va a ser confidencial para los licenciatarios y los gobiernos
que deberán mantenerla de carácter confidencial. Esto lo dicen los yacimientos transfronterizos. No estamos de acuerdo en la discrecionalidad, en que la renta petrolera se tenga que esconder. Hoy día la renta petrolera, salvo lo que maneja PMI de manera discrecional, todo se informa al Congreso de la Unión. Con autorización del artículo 3, prácticamente se está ateniendo a que se van a regir estos contratos de los yacimientos transfronterizos por la ley de los tratados transfronterizos, que están diciendo que habrá confidencialidad de estos contratos. Más aún, que los acuerdos son irreversibles. Entonces, ¿para qué ponen en el artículo 20 que se pueden revertir los contratos y en el 21 que se pueden revertir mediante el derecho internacional? Pero el acuerdo de los yacimientos transfronterizos establece que estos acuerdos son irreversibles. El término licencia es la autorización para que se puedan realizar la exploración y la extracción en estas áreas determinadas. El término eliminan pues a Pemex en la operación prácticamente en estos yacimientos transfronterizos. La paraestatal solo aparece como referencia a dos cosas: a la coexistencia y al porcentaje de yacimiento que le correspondería. ¿Por qué Pemex no puede operar sus yacimientos transfronterizos? ¿Por qué va a quedar en minoría si el Senado de la República en diciembre del 2012 lo aprobó que fuera en partes iguales? ¿Por qué ahora están diciendo que va a haber una coexistencia? Aquí, ¿a qué se le llama coexistencia en la ley de hidrocarburos? A que Pemex esté en una franja y la transnacional más abajo, coexistiendo en una misma área contractual. En un mismo yacimiento puede estar Pemex y puede estar una transnacional. ¿Cuál puede ser una supervisión transparente que pueda decir esto le corresponde a Pemex y esto le corresponde a la compañía transnacional? Dejan todo muy suelto, dejan todo muy a la discrecionalidad del Ejecutivo. Estos acuerdos transfronterizos prácticamente no están siendo reproducidos en la ley de hidrocarburos como debe de ser. Ambas partes deben de complementarse, de entregar información sobre la existencia de los yacimientos, sobre el fruto, el petróleo, el gas shale o lo que encuentren. Debe de hacerse en un 50% para ambas partes, no el 80% para Estados Unidos y el 20% para Pemex. También está el tema de las colindancias, porque justamente es ahí donde quiero llegar, porque este es un asunto de extrema importancia. Se refiere a la seguridad del Estado, a la seguridad de nuestro país. Otro país estaría en sitio mexicano. Y me refiero a las compañías petroleras de Estados Unidos, que ellas no están solas, son privadas, pero atrás de ellas, a diferencia de lo que ocurre en México, atrás de ellas está su Estado, que las protege, las impulsa, las ayuda. Aquí nuestra petrolera lo abandona el Estado, la deja en minoría. El gran argumento que vendieron esta reforma energética fue que en las aguas profundas, que en el Golfo de México había un gran número de reservas y que se tenía que hacer esta reforma energética para compartir la tecnología, para que los hidrocarburos se sacaran, porque Pemex no podía, no tenía recursos y solamente estas compañías lo vendrían a sacar y entonces México se vería beneficiado. Y lo que leemos en la ley de hidrocarburos es primero que Pemex queda en minoría, que no hay una transparencia en cuanto a que la riqueza que se saque del subsuelo realmente se le quede al país, al menos en un 50%, y que
no va a haber transferencia tecnológica. Aquí le están poniendo que la transferencia tecnológica será del 20% también. Y no puede esto aceptarse. Debe de llevarse a, como lo dicen los yacimientos transfronterizos, los acuerdos, compartir en partes iguales, y México tiene que adoptar toda la transferencia tecnológica que le corresponda después de estos tratados. El artículo 17 se refiere a esto de las alianzas. Nosotros decimos que cuando haya una alianza con un privado, Pemex no debe de ir en minoría, debe de preservarse el 51% del contrato, de las acciones del contrato para Pemex. Es la propuesta concreta del PRD y pediría que se leyera nuestra propuesta alternativa. ¿Es cuanto? El artículo 4 es para definiciones, y dijera, ¿para qué apartas un artículo de definiciones? Pero hay 3 definiciones muy importantes que no aparecen en este artículo. Y es particularmente importante porque lo que estamos haciendo ahora es que la renta petrolera, los hidrocarburos de México se van a entregar mediante contratos a particulares. Entonces, deliberadamente no se establece qué significa renta petrolera, no se establece cuál es el valor contractual de la producción. Y a estas 2 cosas me quiero referir. Renta petrolera hoy día es